de las diapositivas, ¿sí? Entonces, pues ahí está, ¿sale? Bueno, vamos a ver estas diapositivas. ¿Cómo se llama el tema? Triángulos oblicuángulos aplicando la ley de los senos y de los cosenos, ¿sí? Este es el tema que tenemos que abordar el día de hoy. Y bueno, ¿qué nos dice? Un triángulo oblicuángulo es aquel que no es recto, ¿verdad? Acuérdense que los triángulos rectos se pueden calcular por medio de teorema de Pitágoras, pero hay triángulos que no son así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aplicar la ley de los senos y la ley de los cosenos cuando son triángulos oblicuángulos, ¿sí? Si tienen sus tres ángulos agudos, se denomina triángulo oblicuángulo acutángulo. Incluso ya por ahí vimos ese tipo de definiciones, ¿verdad? Cuando son ángulos agudos, se denominan oblicuángulo acutángulo. Pero si tiene un ángulo obtuso, se llama obtusángulo, que también pertenecen a oblicuángulos, por lo que no se puede resolver directamente por el teorema de Pitágoras, con lo que les acabo de comentar, ¿verdad? Este tipo de triángulos no se pueden resolver por el teorema de Pitágoras. El triángulo oblicuángulo se resuelve por las leyes de los senos y de los cosenos, así como el que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo sumen 180 grados. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Cualquiera de sus ángulos, los tres ángulos, tienen que sumar 180 grados. Entonces aquí tenemos los dos casos, ¿verdad? El primer caso es cuando, precisamente, ¿verdad? Sus tres ángulos, ¿sí? Son agudos. Entonces aquí sus tres ángulos son agudos. Es el primer caso. Y se considera un triángulo oblicuángulo. Pero también el segundo caso, ¿verdad? Es cuando uno de sus ángulos es obtuso, como es este. Los otros dos pueden ser agudos, pero uno de sus ángulos puede ser que sea obtuso. Pero al fin de cuentas, los dos triángulos se consideran triángulos oblicuángulos. ¿Sale? Entonces, como dice aquí precisamente, ¿verdad? Para resolver este tipo de triángulos se emplea lo que se llama la ley de los senos y la ley de los cosenos. Entonces aquí están estos dos casos, ¿verdad? ¿Ok? Cuando se tienen los tres ángulos agudos, que es este caso que estoy aquí rodeado, o cuando dos ángulos son agudos, AC, y B es obtuso. ¿Sale? Entonces esto, y aquí se va a aplicar la ley de los senos y de los cosenos. Para resolver este tipo de triángulos se utiliza la ley de los senos o la ley de los cosenos. Y existen cuatro casos en el cual podemos abordar estas leyes, ¿verdad? El primer caso es cuando se conoce un lado del triángulo y los ángulos adyacentes. Entonces, ahí se puede aplicar la ley de los senos. El segundo caso es cuando, dado dos ángulos, o sea, en el ejercicio nos dan dos ángulos y un ángulo comprendido. O sea, en un triángulo nos pueden dar dos ángulos, pero sabemos que el tercero, ¿cuánto vale? Pues vale tanto, es la diferencia, ¿verdad? La suma de los dos menos 180. Entonces, este sería el segundo caso, comprendido. Tercer caso, cuando nos dan tres lados, entonces ahí podemos también aplicar la ley de los senos. Cuando nos dan tres lados del triángulo, podemos calcular la ley de los senos, ¿sí? Y de los cosenos también, dependiendo qué datos tenemos. Y por último, cuatro, dado, dados dos lados, o sea, ya sea que nos dieran dos lados de un triángulo y un ángulo opuesto a ellos. ¿Ok? A lo mejor ahorita como se los leí, a lo mejor todavía no lo alcanzan a percibir, a entender bien, pero ya cuando hagamos ejercicios nos vamos a regresar a esta segunda diapositiva y les voy a decir, mire, este ejercicio corresponde al primer caso, o este ejercicio corresponde al tercer caso, o este ejercicio al cuarto caso, etcétera. ¿Sí? La ley de los senos, vamos a enfocarlos ahorita primeramente a la ley de los senos. En un triángulo oblicuángulo, los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos.
Si se acuerdan cómo nos decía las razones trigonométricas, que nos decía seno del ángulo es igual a la que, al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, vamos a imaginarnos que estamos aquí en el punto A, ¿sí? Y el punto A, precisamente, ¿verdad? Aquí vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar aquí el ángulo A. Vamos a dibujarlo con el color rojo, ¿sí? Y aquí está. Este es el ángulo A, ¿sí? Hacemos una trayectoria, ¿verdad? ¿Y cuál sería el cateto opuesto? La H. Acuérdense que las razones trigonométricas para el seno nos decía cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, este sería el cateto opuesto, H. Entonces aquí va la H, que es cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto sobre, ¿verdad? Hipotenusa, H. H mayúscula le ponemos para que no confundir con la altura del triángulo, ¿sí? Entonces, en la primera razón trigonométrica nos decía precisamente que cómo se definía el seno del ángulo. Cateto opuesto, ¿verdad? Entre la hipotenusa. ¿Y cuál es el opuesto a este ángulo? Pues la H, que es la altura de este triángulo. Entonces aquí le pusimos H. Entre la hipotenusa, que sería C. Esta es la hipotenusa. Por eso le pusieron entre C. ¿Ok? Entonces, no se les olvide, la razón trigonométrica del seno nos dice, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y aquí está. Seno del ángulo o seno de A es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, H entre C. ¿Sí? Donde H es igual a C seno de A. ¿Por qué pasó esto? Ah, pues porque despejaron H, ¿sí? Lo podemos poner aquí nosotros, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué es lo que nos dice? Seno del ángulo A es igual ¿a qué? A una división, ¿verdad? ¿Qué división es? La división que nos están poniendo aquí. Así es la H, que es minúscula, que es la altura, en este caso, pues a lo mejor le pusieron H, ¿entre qué? Entre C, que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aquí está. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que pues, se vea más, ¿no? Ahí está. H entre C. Eso fue lo que nos acaban de poner en la diapositiva. Seno de A es igual a H entre C. ¿Sale? Pero aquí nos están haciendo una referencia. Por si nosotros no sabemos o no nos dan el dato de la altura, que es esta, que es H, que es el cateto opuesto. ¿Sí? Podemos despejar H. Entonces lo que hicieron, pues precisamente fue despejar H. H es igual, bueno, que es minúscula, ¿verdad? H es igual ¿a qué? Como C está dividiendo a H, pasa al otro lado multiplicando. Entonces quedaría C seno de A. Bueno, hicieron minúscula ellos, ¿sí? Y pues nosotros también. C seno de A. Esto fue lo que hicieron. Fue el despeje de esta fórmula, precisamente, ¿verdad? De toda esta fórmula. Esto nos salió, que es el despeje de esto. ¿Sale? De cierta manera, es lo mismo. ¿Ok? Posteriormente, nos dicen que también hay que sacar
¿verdad? El, el seno del ángulo C, que ahora es este. Seno del ángulo C. Igual que nos dice, el cateto opuesto es este que está aquí, ¿verdad? Si hacemos una proyección del ángulo, ¿verdad? El cateto opuesto es este. Entre la hipotenusa. En la hipotenusa ya pasa a ser el A, ¿sale? Entonces aquí igual es opuesto, ¿verdad? Entre la H, que es la hipotenusa. Acuérdense la razón trigonométrica de las clases pasadas, que nos decía la razón trigonométrica del seno, que era cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el opuesto, en este caso, es H minúscula, que es la altura, entre la hipotenusa, que es A minúscula. Donde, igual, se despejó ahora H y nos va a dar A seno de C. ¿Sale? Entonces, pues lo mismo, se hace precisamente, pues se hace lo mismo, ¿sí? Podemos hacerlo acá. Ahora ya no va a ser seno de A, va a ser seno de C. Y va a ser H entre, ¿entre qué? Entre A minúscula, ¿sí? H entre A. Lo que estoy poniendo aquí es esto. Lo voy a poner aquí en hoja en blanco. E igual, ¿verdad? De la misma manera se despejó, ¿sí? H es igual, ahora ya no va a ser C, va a ser A seno de C. ¿Cómo salió esta fórmula? Pues a partir de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque H está dividiendo con A pasa al otro lado multiplicando, entonces sería A seno de C. Entonces ya podemos sacar, ya sea que si nos dan el seno del ángulo A, podemos calcular H, o si nos dan el seno del ángulo C, podemos calcular H, o si nos dan el lado C o el lado A, dependiendo. Podemos calcular cualquiera de estas dos fórmulas de la diapositiva que nos dan aquí. ¿Ok? Pues esto es matemáticas pues básicas, ¿no? No debe de haber ningún problema de cómo es que salió esto, ¿no? ¿Sí? Ahora, aquí nos hacen una igualdad. Como C seno de A es igual a A seno de C, entonces podemos poner algo proporcional, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, igual, vamos a poner el resultado del despeje de los dos, ¿sí? El despeje de los dos. Esto es igual al resultado de acá, que es una analogía, una igualdad, ¿sale? O sea, es como decir, ¿verdad? H, oye, H es igual a H. ¿Por qué? Porque H vale esto, C seno de A. Entonces, H vale C en seno de A. Que a su vez, esta H es igual a A seno de C. A seno de C. ¿Sí? No estamos alterando la ecuación. Lo único que estamos haciendo es ¿qué? Una igualdad. ¿Sí? Y pues también podemos hacer unos despejes. Entonces, para que quede bien, ¿verdad? El ángulo C con su lado C y el ángulo A con su lado A, pues eso es lo que podemos hacer. Seno de C, ¿qué está haciendo con A? Está multiplicando. Pasa al otro lado, pues dividiendo. Entonces aquí vamos a copiarle aquí esta, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer un poquito aquí. Bueno, no, mejor directamente lo insertamos. ¿Sí? Trato también un poco de tardarme porque por ahí habrá compañeros, ¿verdad? Que precisamente por ahí, en cierta manera, no estén entendiendo lo que está pasando, pero ahorita lo podemos, eh, pues hacer, ¿no? Entonces aquí
¿sí? Va a ser C y abajo seno de C. Que esto es igual a ¿qué? Veamos, aquí vamos a pegar. ¿Sí? Aquí ya sería A, pero minúscula. Seno, seno de A mayúscula. ¿Sí? Esto es lo que nos presenta la diapositiva, ¿sí? Pero ¿por qué salió esto? Ah, bueno, porque seno de A estaba multiplicando a C, entonces pasa al otro lado dividiendo. Y ahí está, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Pues eso fue lo que precisamente pasó, ¿verdad? Vamos a poner aquí, esto estaba multiplicando, ¿verdad? Pasa al otro lado, ¿cómo? Pues dividiendo. Este estaba, ¿cómo se llama? Multiplicando. Seno de C estaba multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo, ¿sí? Y esto fue lo que nos quedó, una proporcionalidad. Y esto precisamente es la ley de los senos, ¿sí? Ya también si queremos poner, pues también podemos poner aquí, ya después, ¿verdad? Pues B, porque B no se va a quedar atrás. B también tiene un ángulo y un lado, ¿sí? Entonces también le vamos a poner B. Y esta es la ley de los senos. Lo que hice es precisamente demostrar la ley de los senos, ¿sí? Todo esto es la ley de los senos, que relaciona los tres lados del ángulo, ¿sí? Lado A, lado B, lado C, ángulo A, ángulo B y ángulo C. ¿Sale? Aquí está. Lado A, lado B, lado C, ángulo A, ángulo B y ángulo C. ¿Sí? Y precisamente la siguiente diapositiva, ¿verdad? Nos dice que hay que hacer eso. La ley de los senos, en todo triángulo oblicuo ángulo, los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos, es decir, A entre seno del ángulo A es igual a B entre el seno del ángulo B es igual a C seno del ángulo C. Esto es lo que acabamos de hacer ahorita en la hojita en blanco. Se demostró, en cierta manera, la ley de los senos. Y aquí ya pasamos pues a un ejemplo, ¿sí? Primer ejemplo que vamos a resolver. Aquí nos dice, resolver el triángulo oblicuo si el ángulo A mide 40 grados, 38 minutos, y el ángulo B mide 60 grados, 50 minutos, y el lado B mide 17.75 centímetros. Entonces aquí, vean qué es lo que está pasando, qué fenómeno está pasando. Nos están dando dos ángulos. El ángulo A, que es 40, y el ángulo B, que es 60. Pero además también nos dan el lado B. ¿Qué faltaría? Ah, bueno, faltaría el ángulo C y los lados A y C. Y si se dan cuenta, nos dan dos ángulos y un lado. ¿Cuál sería de esto? Dos ángulos, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde están? Dos ángulos. Y pues bueno, nos, nos dan los ángulos y un lado, que sería la parte, el primer caso, ¿verdad? O sea, nos dan un solo lado y los ángulos, ¿sí? Entonces, ese es el primer caso.
Ya después podemos pasar al segundo caso, el tercer paso, etcétera, ¿no? Entonces aquí nos dan un lado y los ángulos, porque indirectamente sabemos cuánto vale C, ¿verdad? Porque podemos sumar 40 más 60 son 100, pues este más o menos va a medir 80, 70 y tantos, ¿no? Entonces nos dan todos los ángulos, directa e indirectamente, y nos dan un solo lado. Entonces es el caso número 1. Se conoce un lado y todos los ángulos adyacentes. ¿Sí? Podemos proceder precisamente a utilizar la ley de los senos por medio, ¿verdad?, de estos datos. Bueno, aquí cómo se resolvió con esta igualdad. Ay, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Con esta igualdad aquí. ¿Sí? Si se dieron cuenta, se puede hacer una relación porque al fin y al cabo son igualdades. Pues tú puedes relacionar, ¿verdad?, el ángulo A con su lado. Y también puedes relacionar el ángulo B con su lado. Aunque también podías haber hecho el C, ¿verdad? Pero ¿por qué en este caso no utilizas C? Pues porque no tienes el ángulo C. Sí puedes utilizar el ángulo A, porque te lo dan, seno del ángulo A, que es 40. Puedes utilizar el ángulo B, porque te lo dan, es 60. Puedes utilizar el lado B, porque te lo dan, 17.75. Y la incógnita sería A, ¿sale? ¿Ok? Entonces aquí lo que precisamente hicieron, ¿verdad?, en el ejercicio fue lo siguiente, ¿verdad? Seno de A, ya lo pusieron, seno que es 40.63. Bueno, esto, 40 minutos y 38 minutos lo convirtieron a ángulo, ¿verdad? Entonces 40.63, que es el seno, este que está a 40 es acá, es el mismo, ¿sí? No conocemos A, que es igual a B. B, ¿cuánto vale? 17.75 centímetros. Entre el seno del ángulo B, que es 60, 60.83. ¿Sí? Lo que se hizo nada más fue una sustitución. ¿Sale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasó? Seno de 40.63 es que 0.65. ¿Ok? Vamos a ponerlo en la calculadora. ¿Sí? Vamos a abrir aquí la calculadora, aunque sea esta que no nos gusta mucho al 100, pero nos saca de los apuros a veces, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿dónde está? Vamos a ponerla en esta científica. Aquí está. Seno. ¿Seno de cuánto? De 40.63. Seno de 40.63. Ok, esto es al revés. Vamos a ponerlo así. Entonces, es 40.63 seno. Es 0.65. ¿Sale? Este resultado, seno de 40.63 es 0.65. ¿Ok? Pero como ¿verdad?, está dividiendo seno de 40.63. Ya sabemos que es 0.65. Está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando a 17. ¿Sí? Entonces, seno de 40.63 se convirtió en 0.65. Entonces, 0.65 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando al 17. ¿Sí? Y seno de 60.83 es 0.87. Vamos a comprobarlo. Seno de 60.83. 60.83. Ponemos el seno.
nos da 0.87, ¿verdad? Entonces aquí está, 0.87. Seno de 60.83 es 0.87. Sigue estando abajo en el denominador. Arriba en el denominador, ¿verdad? Hay una multiplicación, porque el seno de 40.83 se convirtió en 0.65. Entonces, 0.65 está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, va a multiplicar a 17.75 por 0.65 entre 0.87. ¿Sí? Vamos a hacer esa parte. 17.85, digo 17 a 17 punto, ¿qué? Punto 75 entre, digo, por el seno de 40 puntos que se convirtió en 0.65. Esto nos da arriba 11.53 entre lo de abajo, que es 0.87, entre 0.87. Nos da 13.26. Aquí está, 13.26. 13.26. ¿Sale? Aquí está. Entonces las operaciones son correctas y ya pudimos calcular el ángulo ¿qué? El ángulo A. Digo el ángulo, perdón, el lado A. Aquí está. El lado A ya lo podemos calcular. Ahora, ¿cómo calculamos el lado C? No se puede por Pitágoras, como habíamos dicho, ¿verdad? Este se tiene que hacer forzosamente con la ley de los senos. Entonces, igual hay que hacer esta igualdad. C, seno de C, igual a B, seno de B. B ya lo conocemos, B vale 17. Seno de B, ¿verdad? Es seno de 60.83. Seno de A, de C, seno de B es 60.83. Y seno de C es seno de 78.54. ¿De dónde salió el 78? Ah, bueno, ¿verdad? Porque como nos dan dos ángulos, los dos los vamos a sumar, ¿verdad? 60 más 40 más o menos son 100, 101 punto y tanto, menos 80 nos da 78. Así sacamos el ángulo este, que es 78. ¿Ok? Entonces, pues igual, ¿verdad? Se hace lo mismo. Se hace lo mismo. Sí, acuérdense que ahora estamos calculando este lado, el ángulo C, el ángulo, perdón, el lado C, y el ángulo C es 78. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, suman estos dos menos 180 nos da 78. ¿Sí? Suman 60.83 más 40.63 nos da 101 punto y tanto, menos 180 nos da, esto nos da 78, ¿verdad? 78. Aquí más o menos, 78 grados. ¿Sí? La suma de estos tres ángulos nos da 180. Pero lo que nos falta calcular es el lado C por medio de esta igualdad, que es ley de los senos. Entonces, despejamos. Seno de 78 es 0.98. O sea, esto, compañeros, seno de 78 se convirtió en 0.98. Y además, esto está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Seno de 78 es 0.98. Está dividiendo, pasa multiplicando. Y este seno de 60 punto y tantos, seno de 60 y tantos, se convirtió en 0.87. ¿Sí? Multiplicando 17.75 por 0.98 entre 0.87, el resultado nos da 19.99. Entonces ya calculamos este lado, porque ya habíamos calculado también este lado. Entonces A
es 13, ¿verdad? 13. Y C más o menos es 20, ¿no? 20. Bueno, este 2 me salió feo, pero bueno, 20. C vale 20 o 19.99 y A vale 13 punto y tantos. ¿Por qué B valió 17? El ángulo A vale 40, el ángulo, el ángulo A vale 40, el ángulo B vale 60 y el ángulo C vale 78. Y ya todos los lados y los ángulos del triángulo ya los calculamos. ¿Sí? Entonces, aquí es importante saber utilizar, compañeros, estas igualdades, ¿sí? Que básicamente es esto. Ah, pues si tienes A y B, pues utilizas nada más esto. Ah, pero si tienes BC, pues utilizas este. Ah, pero si tienes AC, pues vas a utilizar nada más este con este, ¿sí? Entonces, vean cuál es pues, la relación, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que saber qué es lo que estamos aquí analizando, ¿verdad? Supongamos que nos dan, ¿ok? Supongamos que nos dan un ángulo C, un lado C, un ángulo B, y tenemos que calcular, ¿verdad? El lado B minúsculo. Entonces, ¿cuál vamos a relacionar? Esta. ¿Sí? Porque aquí no tiene nada que ver A. Pues ya después abordaremos el A. Pero si nos dan estos datos, nos dan el lado C, el ángulo C, el ángulo B, pero nos falta este, pues podemos utilizar esta proporción, esta relación. ¿Ok? Otro caso. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Ahora vamos a suponer que nos dan el lado A, el ángulo A y el lado B. ¿Cuál vamos a relacionar? Pues lógicamente esta igualdad. Y hay que despejar, ¿verdad? Otro caso. Vamos a borrar esto. Vamos a borrarlos. Ahora nos dan el lado A, ángulo A y el ángulo C. ¿Cuál vamos a relacionar? ¿Qué igualdad? Esta con esta. Y despejamos C. ¿Sí? Entonces, vean, en este caso para este ejercicio hubo estas relaciones. Hay que saber utilizar la ley de los senos. Porque si no sabemos qué nos dan, pues aquí relacionaron A y B. Pues lo primero que hay que hacer es esto. AB. Una vez que ya tenemos A, pero nos pedían el lado C, pues ya tenemos el lado A, ángulo A, ya calculamos el ángulo C, pues ahora utilizamos esto, ¿sí? O B y B. También podemos haber utilizado AC para esto y tendría que salir lo mismo, 19 puntos y tantos. Entonces aquí lo importante es entender la ley de los senos, qué proporción estamos utilizando. Y esto nos lleva al ejemplo número 3, número 2, que nos dice, tres amigos se sitúan en un campo de fútbol. Entre Alberto y Betty hay 25 metros. Entonces, Alberto, que es la A, y Betty, que es la B, hay 25 metros de distancia. Y entre Betty y Camilo, BC, B es Betty y C es Camilo, hay 12 metros. Entonces ya nos dan dos lados, ya vieron. El ángulo formado entre la esquina del Camilo es de
20 grados. Entonces, este ángulo nos lo dan 20 grados. El ángulo de Camilo. Calcula la distancia entre Alberto y Camilo. La distancia entre A y C. Entonces, aquí, este 25 es C minúscula. ¿Sale? Este 12 es A minúscula. Y esta incógnita es B minúscula. Ahí. Sí, vamos a entendernos. Vamos a borrarle aquí. Este es B minúscula. Ahí está. ¿Sí? Vean que nos dan. Nos dan ángulo C, nos dan el lado A y nos dan el lado C. No sabemos el ángulo A, no lo sabemos. No sabemos el ángulo B, pero sí sabemos el C. Entonces, vean, como nos dan precisamente, ¿verdad? A, entonces ya tenemos A. Aquí está. Ponemos palomita. ¿A cuánto vale? 12. Seno de A no lo sabemos porque el ángulo A no nos lo da, entonces es incógnito. Entonces este no lo sabemos, hay que despejarlo. El lado C sí nos dan, aquí está. ¿Cuánto vale? 25, aquí está. Entonces también nos lo dan aquí. Y seno de C sí lo conocemos porque vale 20. Seno de C vale 20. Y C vale 25. Entonces vean, tenemos tres datos y una sola incógnita. Hay que despejar, ¿verdad? ¿Cómo se despeja? A lo mejor aquí no se ve un poco raro qué es lo que qué es lo que se hizo, ¿verdad? Va a estar bien raro entenderlo. Vamos a tratar de- de explicar aquí en la hoja de blanco, ¿sí? Bueno, vamos a insertar aquí las operaciones, ¿verdad? Que hicieron, porque a lo mejor no le van a entender así como está en la diapositiva, ¿sí? Va a ser un poco complicado poderle pues entender esta parte, ¿verdad? De la diapositiva. Vamos a ponerle que es 12 seno de A. Entonces ponemos aquí 12. Abajo sen de A. Que esto es igual. Igual aquí insertamos. Aquí nos dice que hay que poner 25 seno de 20. 25 sen de 20. Lo que queremos nosotros es despejar seno de A. Podemos invertir, ¿sí? Lo podemos invertir y aquí no pasa absolutamente nada porque es una igualdad, ¿sí? Es como si nosotros pusiéramos, ¿verdad? Vamos a tratar de explicarlo mejor porque dice, ¿de dónde se saca esas cosas matemáticas, profe? Se las sacó de la manga. Pues no, porque podemos poner 1 entre 2, ¿verdad? Es igual. Vamos a poner insertar aquí. Supongamos que aquí es 3 entre 4, es decir, ¿no? Que no es correcto esta parte, ¿verdad? Porque un medio no es igual a 3 cuartos, ¿sí? Pero, bueno, podemos poner otro ejemplo, ¿verdad? Que fuera 4, permítame, aquí se me está, ahora sí.
Ok, la canción. Permítame. Se resuelve, se resuelve. Todo tiene solución. Es 2 entre 4. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Un medio es igual a 2 entre 4, ¿verdad? Entonces, pues no hay ningún problema ahí porque la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Entonces, esto es igual. Nosotros podemos hacerlo al revés. ¿Sí? Vamos a copiar aquí. Y este se puede hacer al revés, que puede ser 2 entre 1, que es igual a 4 entre 2. 2 entre 1, ¿cuánto es? Pues 2. Es igual a 4 entre 2, pues es 2 también. Entonces vean, si se dieron cuenta, un medio es igual a 2 cuartos. Lo podemos voltear, 2 entre 1, que es igual a 4 entre 2, pues al fin y al cabo es la misma solución. ¿Sí? Son igualdades. Podemos hacer esto en este tipo de cocientes, porque es un cociente, es una división. ¿Sí? Entonces, dicho esta parte, ¿sí? Podemos hacer lo mismo aquí. Podemos invertirlos, porque es una igualdad, ¿verdad? Como es una igualdad, aquí le podemos poner seno de A entre 12. Y aquí seno de 20 seno de 20 entre 25. Lo que hicimos fue lo mismo que acá. Un medio es igual a 2 cuartos. Lo invertimos. 2 entre 1 y 4 entre 2. Al fin y al cabo es lo mismo. Todo esto es lo mismo. Entonces igual aquí se hizo lo mismo. Se invirtieron nada más. ¿Ok? Se puede hacer esto. Esta es una herramienta matemática, compañeros. Donde se pueden invertir. Entonces, una vez que ya invertimos esto, ¿verdad? Podemos ponerle seno de A es igual. El 2 se está dividiendo. Pasa al otro lado, multiplicando. Entonces queda sen. Bueno, se hace lo mismo aquí. Por 12. Vean, el 2 se estaba dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando. Y ya lo pasamos al otro lado, multiplicando. Después, sen o seno de A es igual a seno de 20. ¿Cuánto es el seno de 20? Ah, pues nos vamos a la calculadora. ¿Sí? Seno de 20, ponemos primero 20 y luego sen. Esto nos da punto 34, ¿sí? Más o menos, sí, sí nos da. Bueno, aquí le pusieron 0.34, exactamente. Es 0.34. Todavía, ¿por qué? Bueno, aquí volvemos a copiar para aprovechar este cociente, ¿verdad? Ya seno de 20 ya no es seno de 20, es 0.34. Todavía es por 12. Y aquí ya pues ya la tenemos más fácil. Seguimos, seno de A es igual a ¿qué? Vamos a ponerlo de arriba, ¿no? El numerador. 0.34 por 12. Entonces, 0.34 por 12.
Esto nos da 4.08. Entonces arriba es 4.08. Lo estoy haciendo por partes, ¿sí? Para que no pues no se confundan, ¿no? Entonces arriba nos salió 4.08 entre 25. ¿De dónde salió el 4.08? Ah, la multiplicación de 0.34 por 12. Y aquí está. 0.34 por 12 nos sale 4.08. ¿Sí? Todavía hay que hacer la división. Entonces, todavía lo estoy haciendo por partes para que no traten de entenderlo un poquito mejor. 4.08 entre 25. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Bueno, 4.08 entre 25 nos da 0.16 más menos, ¿sí? Ahí está, muy bien. Esto nos da 0.16. La división de esto, ¿verdad? Nos dio 0.16. Pero todavía no acabamos. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es A, que es el ángulo A. Entonces aquí A es igual ¿a qué? El seno está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Entonces aquí vamos a copiar esta división, ¿verdad? Copiamos aquí. Aquí nos había salido 0.16. Y abajo va seno. ¿Sí? O sea, lo que hice fue despejar A. Seno está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces 0.16 entre el seno. Pero como ya les había yo comentado que esto no es posible, normalmente en la calculadora no ponemos 0.16 entre el seno, ¿no? Hay una tecla que se llama sen a la menos 1. ¿Sí? Que es la inversa del seno. 0.16. Esto nos tiene que dar A es igual, y ahorita lo vemos. ¿Sí? 1 entre seno es seno a la menos 1. ¿Ok? Y aquí en la calculadora tiene que aparecer. Y si no aparece, vamos a tener que sacarla del celular. Creo que no aparece. Ah, segunda, a lo mejor sí. Vamos a ver. Es 0.16. Segunda de... Ajá, seno. 9.2, ¿verdad? 9.2 nos da esto. 9.2. ¿Qué? Grados. Vamos a ver si sale eso. Aquí está. 9.2 o 9.20 es lo mismo. Aquí está. ¿Sí? Entonces yo traté ahorita de explicarles un poquito mejor, paso por paso, porque aquí se saltan unos pasos el ejercicio, la diapositiva. Se salta un poquito. Pero bueno, ya calculamos el lado A, que es 9.2. ¿Ok? Ya saben, si por ahí tienen alguna duda, lo que sea, le pausan al video, lo que sea, y pues ya se ve qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos, ¿no? Entonces, el lado A, ¿sí? Digo, perdón, el ángulo A, ¿cuánto vale? Este ángulo vale 9. 9, ¿verdad? 9.2, ¿sí? Porque este vale 20. Entonces podemos sumar estos dos, ¿no? 20 más 9.2, pues son 29.2, menos 180 son 150. Entonces, este ángulo son 150, ¿verdad? Ok, aquí está. Ya tenemos los tres ángulos. El ángulo C, 20. Ángulo A, 9.2. Y ángulo B, 150. Lado A minúscula, porque acuérdense que aquí habíamos puesto A, este es C y este es B, ¿no? Ajá.
Ya tenemos el lado A que vale 12, el lado C que vale 25, pero nos falta el lado B. Entonces relacionaron esto. A, seno de A, B, seno de B. A vale 12, ¿sí? Aquí está. Aquí está. A vale 12. Seno de A, lo habíamos de calcular, apenas lo calculamos, vale 9.2. Aquí está. B no la conocemos. Seno de B, lo acabamos de hacer con esto, 150. Entonces tenemos esta proporcionalidad, ¿verdad? Con una sola incógnita. Igual se despeja, ¿verdad? Seno de 150 se convirtió en 0.8. Entonces está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Y este está dividiendo, pues se queda igual. Seno de 9.2 nos da 0.15. 12 por 0.48 entre 0.15, el lado nos da 38.4. Entonces aquí ya es 38, ¿verdad? 38. Bueno, más o menos ahí nos salió. 38. ¿Sí? Entonces ya tenemos los tres lados. B vale 38, C 25, A 12. Y ya tenemos también los ángulos. Ángulo C vale 20, ángulo B 150 y ángulo A 9.2. Y ya resolvimos esta parte de este triángulo. ¿Sí? Ya supimos, ¿verdad? La distancia que hay entre Alberto y Camilo. La distancia es 38.4. Y esto es lo que corresponde a la ley ¿de los qué? De los senos, chavos.